Te aplaudo mucho tu ejercicio de creatividad. Muchas gracias. Ahora, Mira. ya empezó. Mira. Yo vale, puto. Mira, te lo estoy aplaudiendo de antemano, mira. Ahora, ¿de qué va a tratar esta ilustración? Esta ilustración es de un libro que a mí me gusta mucho que se llama El nombre del viento. Ajá. Parte 1 o día 1 de la crónica del asesino de reyes. Escrita por Patrick Rothfuss. No, espérate, es que todavía faltan varios detalles, mira. Este libro es un libro de desnudos. ¿Mane? Sí, hay bastantes. Más en el segundo que en el primero. A ver, cuéntame, ya me interesó. A ver, ¿de qué trata este libro? Este libro trata de un personaje... La ambientación es un escenario de fantasía épica medieval, ¿no? Ajá. Y de hecho lo interesante es que todavía incluye ciertos elementos como del Renacimiento temprano. Pero la historia trata de este personaje que se llama Kubauth. Y Kubauth lo que hace es la pinche... Es la chingonería del mundo. O sea, todo el mundo cuenta historias de él. Se dice que ha hecho 1001 cosas. Que es el hechicero más chingón del mundo. Que asesinó a un rey. Que se hizo lo otro. Shalalala. Pero la realidad es que ahorita pasa sus últimos días administrando una taberna en la punta de hasta la chingada. Ajá. Y cuando la gente... Entonces de repente alguien se entera de que está ahí y va a entrevistarlo para que cuente toda su vida. Y él accede, pero solamente si puede contar su vida en 3 días. Entonces el primer día cuenta un aspecto de su vida, en el segundo el siguiente, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que te empiezas a dar cuenta que realmente su leyenda, al igual que pues todas las leyendas, tienen algo de verdad, pero pues también tiene un aspecto que no todos esperábamos, ¿no? Bien cliché. ¿Mana? Bien cliché. Y fíjate que no, pero fíjate que es interesante que muchos de los clichés que tiene la fantasía inmediatamente los rompe. Okay. De hecho, o sea, lo interesante es, por ejemplo, el uso del lenguaje y por ejemplo... Mira nada más que falange, señores. Que falange. Pero, por ejemplo, el uso del lenguaje es muy interesante porque tiene varios juegos que solamente las captas hacia la segunda leída. Okay. O hasta la segunda, tercera. O sea, no vas a captar todo el libro con solamente una revisada. Por ejemplo, la ciudad donde tiene su taberna se llama Newarre. Tal cual se escribe Newarre. N-E-W-A-R-R-E. Neguarros. Newarre. Pero, por ejemplo, lo divertido es que cómo se pronuncia eso en inglés. Nowhere. No. Lo cual indica que se encuentra Vive Kubauth con coraje. Ajá, exactamente. El perro cobarde. Pero por ejemplo es eso, vive en the middle of nowhere. Y todas las páginas, lo interesante de este libro es que todas las páginas tienen este tipo de jueguitos de palabra que... Y sale Muriel. Que salen que son como que muy interesantes de analizar una segunda, tercera opinión. Por ejemplo, hay otro episodio donde aparece un personaje que se llama Marion, que administra títeres. Ok. ¿Cómo se llamaría la esposa, o sea, el femenino de Marion? Marionette. Exactamente. Entonces, y eso no te lo dicen, eso no te lo sale no te lo el de devuelvan la tablilla. ¿Sale? Tú estás bien emocionado nomás con eso, ¿va? Nomás quieres hacer ese pinche chiste. Pues es que yo no lo he leído. ¿Qué quieres que te diga, Charlie? Nada. Y pues nada, decidí que sería como que una buena idea abrir esta sección pues con una ilustración de el mismo Kubauth. Okay. En esta parte estamos... Esta parte se le conoce como el entintado, que es cuando ya te deshaces del boceto y empiezas a darle forma con línea negra. Mira, todo feo, todo gacho. Es que fíjate que las primeras versiones luego sí son feas, pero mira qué feo Iris. Es que decidí que sería buena idea que cantara, así que le puse la boquita para que cante. Mira, esta parte está interesante porque es donde el personaje toca el laúd. ¿Qué es un laúd? Como una guitarra medieval. Ya. Sí, ya las he visto. Como una mandolina. Como una mandarina. Como una mandarina. Y no nomás. Es que estaba batallando con el... Me puse... Ahí no hay muchas cosas que no aparecen en el proceso. Se parece como a Link. Recorté. Sí, tiene algo muy de Link. Pero lo interesante también es que Link de cierta forma también tiene como una especie de aire de misticismo en torno a él. Porque bueno, ya... Pues que no conoces realmente su vida y su pasado. Exacto. Y lo interesante es que aparte son varias reiteraciones del mismo personaje. No son como... dentro del lore del juego. ¿Reencarnaciones? Son como reencarnaciones. Así. Y lo interesante es que son como que aspectos muy básicos. Y de hecho durante un tiempo pues Link era... Mira, la teoría de las cuerdas. Lo interesante es que por ejemplo durante mucho tiempo Link era este personaje como inspirado en Peter Pan, ¿no? Y lo interesante es que ya con cosas como Breath of the Wild van dejando de lado este tipo de... Sí.
de iteraciones. Prácticamente como desde Ocarina se separa más. Sí, cada vez se va alejando más. Sí. Y lo interesante de las descripciones que hace Patrick Rothfuss de sus personajes en El Nombre del Viento es que te dan como que una idea de cómo podrían lucir, o te dan una idea de cómo es su apariencia, pero utiliza mucho el lenguaje implícito para describírtelos. Entonces, a pesar de que los dos tenemos un consenso sobre qué es el personaje, también tenemos... Como que cada quien puede tener su interpretación. Exactamente, y está bien interesante eso. Y esto, por ejemplo, se describe que Kubauth tiene, por ejemplo, el cabello, ¿cómo se dice? Rojo, como si fueran flamas y este tipo de cosas, pero no te describe su color de cabello era específicamente de flamas y numeral chingada. 009, o sea, no. Como que hay una sensación de leyenda, de boca a boca, de... Fulano dice esta exactamente. cosa y fulano dice esta otra. Y bla, es bla, como bla, que bla. parte de lo que trata el libro. O sea, esta onda de que las Mira, historias... es verde como Link. Sí. Y de hecho es bien curioso porque muchas de las iteraciones de Kubauth lo ponen con un traje verde, pero pues realmente nunca se especifica que de verdad... no te lo cuentan tal sí cual. te cuentan a veces... O sea, esta es tu interpretación dicho de una forma diferente. A veces sí te dicen que tiene un cierto color o una cosa por el estilo, pero no es un anime, no es lo que, un anime. no es lo que... No, claro que no es un anime. Yo veo que no tiene los ojos tan grandes. Pero por ejemplo, hay una cosa bien interesante respecto a este tipo de lenguaje implícito con el que escriben la novela. Ajá. Déjame te platico un ejemplo. Hay partes donde describen duelos con espada, por ejemplo. Pero lo interesante es que no te dice, no, y entonces hice una cierta floritura y luego una estacada en forte o algo por el estilo. O sea, no describe tal cual el combate con espada, sino dicen cosas como y de pronto giró utilizando tal técnica. O luego hizo pero no te explica qué es. pero no te explica qué es. Entonces tú mismo vas generando ese entendimiento de cómo pudo haber sido coreografiado esa pelea. La narrativa trata de evocar lo más posible la interpretación individual, entonces. Exactamente. Y a mí se me hace una forma muy interesante de escribir. Qué bonito cabello tipo Steven Universe. No he visto Steven Universe, fíjate. No, yo tampoco, pero ubico el estilo. No es el tipo de... No, tampoco el mío. No soy público objetivo para eso. Aquí un detalle bien curioso es que en el libro describen que los músicos más chingones de cierta parte del pueblo les dan unas cosas que se llaman pipes. Se resume como pipas, ¿no? Como este instrumento que es como una flautita. Sí. Y son de plata, es como un colige de plata que te dan y eso te da privilegio de tocar cuando tú quieras en este lugar, ¿no? Entonces aquí le traté de hacer ese misma... darle ese colige a Kubauth, pero le hice como una referencia al logo de Black Flag, la banda de punk. Oh. Que tiene un logo un logo diseñado por Raymond Pettibon, que es un ilustrador de... Se dedicaba a hacer pósters, pero fue como que de los primeros que llevaron el arte de póster a las academias y a las galerías. Y lo que hermoso. Ahí está, ¿no? Estamos aplicando el sombreado. Y el libro, ¿sabes cuándo fue escrito? ¿Algún detalle extra? Ay, fue en el 2011. Es reciente, no me acuerdo, pero el chiste es que tienen como 14 años que no sacan el último libro. Y es saga. Es una saga, hasta la fecha van... El primer libro es El Nombre del Viento. Ajá. Que ocupa el primer día de la narrativa de Kubauth. Sí. El segundo libro es El Temor del Hombre Sabio, que obviamente ubica el segundo día, pero hay como un hiato de 10, 14 años que no saca el tercero. Entonces yo creo que yo no recomendaría tanto que le entraran a este desmadre si primero no tienen la seguridad de que vaya a salir, porque sí es como que un poquito decepcionante que se haya ya tardado tanto en sacar el último instancia de su libro. Pero, o sea, el primero, por lo menos el primero, sí lo recomiendo bastante. Sí, es que o sea, si les gusta mucho el uso del lenguaje y este tipo de juegos narrativos, y si les gusta mucho la prosa de verdad, ¿Te parece una opción dentro de la fantasía medieval? ¿Te parece una opción fresca? Bastante fresca. Y porque ni siquiera trata de que primero fuimos a matar a un dragón y después un orco y después venían un chingo de goblins, o sea... Sí, no es una campaña de calabozos y dragones. Exactamente. Y lo interesante es que tiene como una trama muy... Mira, ya lo descompusiste. No, mira, está vergas, mira. Ese es mi resumen para hacer cualquier Todo, está es tu diagnóstico. No, sí. De hecho, gran parte de lo que trata lo interesante de este libro es que en todo momento sientes que el personaje puede estar en peligro.
Porque hay una problemática que generalmente se da en las narrativas de ficción fantasiosa, que es que el personaje se va haciendo cada vez más poderoso, entonces el regresar hacia una estancia anterior parece hasta como ridícula porque ya no va a presentar una amenaza. Suele estar poco justificado. Es como, por ejemplo, a mí no me gusta, pero por ejemplo como Dragon Ball. Sí. Que, o sea, que la única narrativa que hasta la fecha tiene es que viene un güey cada vez más fuerte y se enoja y grita y se vuelve cada vez más cabrón. Sí, y aquí lo interesante es que por muy desarrollado el personaje, por más que aprenda, de todos modos hay una sensación de peligro inminente. Sí. Realmente nunca hay una seguridad de que vayan a resultar bien las cosas en algún momento. Que es lo interesante porque también Kubot es como ¿cómo se llama? Por un segundo pensé que no estábamos grabando. No, que lo interesante de Kubot es que no tiene como... Es como el estereotipo del personaje que es muy chingón para todo, lo que se le conoce como Mary Sue, aunque no me gustan utilizar este tipo de categorías. Sí, sí. Pero al estar en una llave maestra hecha personaje. Ajá, pero lo interesante es que de todas maneras hay cosas que no le salen bien en todo momento. Y siempre tiene que estar... Se aprecia más el ingenio que el poder. Que a mí es lo que me interesa mucho de estas narrativas. ¿Sabes a qué me evoca un poco más? Como a una especie de Geralt de Rivia. Con sus... Obviamente no estoy diciendo que sean personajes iguales. No, pero es que no topo la referencia. Witcher. Ah, ahora ok. No, Witcher. Es que la verdad... Es que al final de cuentas, o sea, son personajes que son muy poderosos, pero que no dejan de tener fuertes conflictos a los cuales enfrentarse constantemente. Claro. Que le superan. O sea, que no... Sí, ok. Sí, eres más poderoso que de lo que eras antes, pero el reto viene... O sea, viene a la altura, pues. No... A mí me gusta que tenga que ver más el ingenio en contra del poder. A mí son las narrativas que más me gustan. O sea, cuando el güey viene acá y tiene el arma más poderosa y la armadura más chingona, así como que pierde el interés para mí. Acá tipo Conan. Y fíjate que no tanto, porque todavía en los libros originales de no es Robert Bloch, es Robert E. Howard. Lo interesante de Conan es que él es mortal, no por los instrumentos que tiene, sino por la persona que es. Y a mí me gusta mucho esa narrativa. Todavía me gustaba más. Antes de Conan había un personaje que era Kul de la Atlántida, que era como un Conan pero un poco más estoico, como más serio. Si de por sí Conan siempre tiene cara de piedra. Sí, de hecho. Kul todavía era como más serio. Incluso la mayor diferencia es que, por ejemplo, Conan es como mujeriego, o sea, como que tiene muchas aventuras con muchas mujeres. Y Kul creo que nunca hacen referencia sobre una escapada sexual o algo por el estilo. Bien curioso. Mira nomás esa cara que te pone Conan. Y por ejemplo es lo que no me gustaba de la película de Schwarzenegger. Que Conan se hace de una espada que es muy poderosa. Y no creo cómo le llaman, pero es como la espada de, ¿sabe qué? Es como un Excalibur. Sí. O sea, y es lo que no me gusta, que de hecho lo interesante de Conan no es el arma que posea, sino que él mismo es como que el arma letal que todos temen. Sí, su personalidad. Pero bueno, yo creo que ya nos desviamos un poquito del libro. No, podemos seguir comentando. ¿Qué más? O sea, a ver, ¿qué es lo que te hace como que el libro destaque por encima de otras obras de fantasía? Yo creo que a mí me gusta mucho siempre el uso del lenguaje. O sea, cuando veo una película pero que tiene narrativa de teatro, o sea, que tiene mucho diálogo y este tipo de cosas, como que no siempre me llenan. Pero cuando tiene un uso del lenguaje propio del medio muy desarrollado, a mí es lo que me gusta. Bien adaptado, y lo interesante de este libro es que utiliza eso. O sea, todo el momento hay juegos de palabras, todo el momento hay prosa muy interesante, hay una métrica muy bonita. Y en ese caso, de lo que hablara el libro, termina sobrando. Sí, o sea, lo que te gusta es el hilo conductor. Claro, o sea, y lo interesante es que, por ejemplo, como todo está siendo narrado por Kubot mismo, incluso tú tampoco tienes la seguridad de que lo que está ocurriendo es completamente verdad. Ajá. Entonces agrega como que otra dimensionalidad de la manera en que nosotros entendemos las historias. Porque así como Kubot es una figura legendaria para los que le están contando la historia, dentro de la historia de Kubot hay más figuras legendarias a las que él refiere. Entonces como que este ciclo de siempre tener una figura que nosotros podamos admirar, ¿no? Hay un pasaje muy interesante incluso donde se inventan la historia de otro personaje
Y cuando están narrando eso, la gente dice, ah, sí, claro, yo ya había escuchado de él y no sé qué, incierto, se la acaban de inventar en el momento. Sí. Pero es lo interesante y es la narrativa de cómo se mueven las historias. Como si Quboth fuera una especie de concepto, más que una persona propiamente. Y lo interesante es, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es la idea de la normalidad, de la importancia de los nombres, de tu nombre verdadero y de la manera en que tú nombras otras cosas. Y me gusta mucho esto porque no es un concepto nuevo. De hecho, Ursula G. Ulkin ya había utilizado este concepto en su crónica de Earthsea, se llama. Y desde antes utilizan este recurso narrativo. A ver, ¿qué dice ahí? El hecho de que se llame el nombre del viento implica que el viento tiene un nombre propio. O sea, realmente, no se llama viento. Viento es el nombre que nosotros le denominamos. Pero su verdadero nombre implica revelar su identidad solamente reducida en unas palabras. Y Arlepsedy es el nombre real del viento. Y aquel que comanda el nombre del viento comanda el viento como tal. Pero lo interesante de, por ejemplo, Arlepsedy, o sea, de la frase tal cual Arlepsedy, es que es una palabra diseñada para ser leída como si fuera viento. O sea, tiene una métrica que refiere a viento. Por ejemplo, madera es edro. Y cuando la piensas dices, bueno, es que a huevo edro suena a piedra. Digo, suena a madera. Piedra es silanxis, por ejemplo. Y dices, sí, es que silanxis suena que es como piedra. Y bueno, ahí está la ilustración. Espero que les haya gustado esta nueva instancia de Caffeine Animals, este nuevo episodio. ¿Y algo más que comentar que tú quieras? No, pues nada más invitar a la gente que nos está escuchando, que pues nos aprecie el arte, culeros. Nos aprecie, exactamente, que nos apoye con su likecillo, su suscribida y lo que viene siendo. Pero sobre todo que si tienen la oportunidad de leer El nombre del viento, no lo hagan porque todavía falta que salga el último libro y ya se tardaron un chingo. Pero si quieren tener una buena experiencia literaria, de verdad esta es una buena opción. Muy bien.